Bueno, tenemos el gran placer y privilegio de conversar con un doctor que no necesita mucha presentación. De igual forma es mi trabajo presentarlo. Se trata del doctor Carlos Scheiner. Bueno, un doctor que aquí en Florida particularmente es supremamente famoso. Tiene una carrera súper larga, egresado de la Universidad Central de Venezuela. También con posgrados aquí en los Estados Unidos, específicamente en New Jersey. En el Hospital St. Barnabas Medical Center. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la ayuda del hospital. También, bueno, en su récord estuve conversando con Carlos anteriormente y yo pensaba que había traído al mundo alrededor de 9.600 bebés y me corrigió diciéndome que ya casi van 10.000. Eso es correcto. Bueno, entre todos estos bebés, ¿ok? Que por cierto son una bendición, se encuentran el de, bueno, personajes muy famosos, como por ejemplo, bueno, nuestra querida Sasha Fitness, conocida por todos, muchísimas misses, el gran político también conocido Carlos Vecchio, entre muchísimos otros. Así que bueno, es un gran privilegio para mí. Y el principal objetivo de nosotros y de esta conversación es aclarar todas esas dudas que presentan usualmente las mujeres embarazadas, especialmente en la primera etapa. Mis clientes constantemente me hacen muchísimas preguntas y bueno, nos vimos en la necesidad de hacer un material para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que aquí tengo, bueno, una lista de todas las preguntas que recopilamos. Carlos, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, vamos a iniciar con la primera, por supuesto, que es: ¿qué tan efectiva es la prueba de orina para determinar un embarazo? Eso es algo que me preguntan mucho mis pacientes, porque muchas veces se hacen la prueba de embarazo en casa, la de orina, y quieren ir al consultorio, quieren ir a un laboratorio a hacerse la prueba de sangre. Y en realidad, hoy en día, la prueba de orina es igual de sensible que la prueba de sangre. O sea que si la prueba de orina está positiva y está embarazada. No hay que hacer ninguna prueba de sangre. Perfecto. Quiere decir que en caso de dudas, lo que se puede hacer es otra prueba de orina. No hay duda. En caso de, si la duda es que la prueba está negativa. Ok. Pero si la prueba está positiva, no hay que hacer otra. Excelente. Otra por acá es: ¿cuál es el primer paso a seguir luego de que una mujer se entera que está embarazada? Bueno, a veces cuando se hacen esa prueba de orina y se acaban de enterar que están embarazadas, entonces quieren ser vistas ya. Entonces llaman al consultorio y dicen: yo quiero una cita para mañana. Y eso no es necesario, porque en realidad si yo veo a una paciente que está apenas comenzando su embarazo, digamos que ha tenido la falta, se hizo la prueba y está positiva, si yo la examino no voy a poder ver absolutamente nada. Si le hago un ultrasonido no vamos a poder ver nada todavía. Lo ideal es esperar por lo menos a que hayan pasado 6 semanas después del primer día de la última menstruación. Y de esa manera ya deberíamos de poder ver con el ultrasonido el saco gestacional, el embrión y el corazoncito latiendo. Entonces sale esa paciente del consultorio contenta, sabiendo muchas cosas, sabiendo por ejemplo que el embarazo se está desarrollando dentro del útero y no se trata de un embarazo ectópico, que es uno y que no son dos, por ejemplo, que está de hecho en el tiempo de embarazo que habíamos calculado según su última menstruación. Si habíamos calculado que tiene 6 semanas y en el ultrasonido medimos un embrioncito de 6 semanas, vemos que está todo, que concuerda y que está creciendo normalmente. Y por último que el corazoncito esté latiendo. Entonces sale de ahí muy contenta sabiendo que todo va marchando muy bien. ¿Y qué ocurriría? Lo digo por, bueno, esas personas que son súper ansiosas. Si vamos a suponer que se hacen estos exámenes, ¿no? En la semana 3, por poner un ejemplo, ¿qué tanta información se le podría brindar en un periodo tan corto? Es que no hay ningún examen. ¿Qué examen se va a hacer? Se hace una prueba de embarazo y le da positiva, pero no hay ningún otro valor que se pueda medir en el laboratorio que nos pueda decir cómo está en realidad ese embarazo. Entonces no, y el ultrasonido tampoco nos está dando mayor información a esas alturas tempranas del embarazo. Así que no tiene sentido hacer más nada sino hasta la semana 6. Buenísimo, me encanta esa respuesta.
Vamos a ver por acá. ¿Cuándo debería hacerse el primer eco? Bueno, ahí, a las 6 semanas aproximadamente, por lo que les acabo de explicar, ya se puede observar el embarazo, se puede confirmar el tiempo de embarazo que tiene, el hecho de que está dentro del útero y que el corazoncito está latiendo. Así que el primer ultrasonido se debe hacer en la primera cita. No siempre es así, hay muchos médicos obstetras que, por ejemplo, ven a la paciente y le ordenan un ultrasonido porque no tienen la máquina en su consultorio. Entonces esa paciente tiene que hacer una cita y tiene que esperar 1 o 2 semanas más, y esas son las cositas que a veces suceden, pero lo ideal es que en la primera cita con su obstetra ya le puedan hacer ese ultrasonido para verificar que todo vaya bien. Claro, por supuesto. ¿Y cuáles vitaminas debe tomar una mujer embarazada? Bueno, esa es también una pregunta muy frecuente en la consulta, y yo siempre les digo lo siguiente, siempre empiezo la conversación diciendo lo siguiente: hay que recordar que las vitaminas salieron hace relativamente poco tiempo. Por ejemplo, nuestras abuelas no tomaron vitaminas, ¿verdad? Correcto. Y salió todo bastante bien. Y hay que recordar también que las vitaminas están en la alimentación. Así que si una mujer embarazada tiene una alimentación balanceada y está comiendo frutas, vegetales, ensaladas, proteínas animales, no necesita tomar vitaminas. Yo no estoy diciendo que no tomen vitaminas, estoy diciendo que no es tan importante. Mucha gente cree que si todo sale bien es porque tomó vitaminas, si algo sale mal es por falta de vitaminas, y eso por supuesto no es así. Ahora, para responder la pregunta, ¿cuál vitamina tomar? Vitaminas prenatales. Entonces me dicen, ¿pero qué marca? Yo les digo, miren, no hay ninguna marca que sea buena ni mala, ni mejor ni peor. Si tiene la palabra prenatal, está formulada para mujeres embarazadas. No existe una vitamina que tenga la palabra prenatal y que le falte algo. Y pueden usar cualquiera. Hay algunas que son más grandes, más pequeñas. Hay unas que son suavecitas, como las gomitas, que tienen un sabor agradable y están recubiertas de azúcar y se toleran muy bien. Pero muchas veces mis pacientes me dicen, doctor, me tomo la vitamina y después paso todo el día con náuseas y la vomito y paso con gastritis y me siento mal. Yo le digo, deja de tomar las vitaminas por un tiempo. Cuando ya te sientas bien, empiezas a tomarlas nuevamente. Claro, es que el malestar también es por todas, más bien las que están ingiriendo al mismo tiempo. Entonces, es normal que sea una reacción estomacal. Eso es correcto. Yo a veces tengo pacientes que vienen y me dicen, mira lo que estoy tomando, y sacan una bolsa y están tomando vitaminas y ácido fólico y hierro y calcio y magnesio. Y yo les digo, y tómate un protector gástrico también, porque pobrecito tu estómago, ¿no? No, y me imagino que también en esa etapa, que todo está también un poco como tan descontrolado, más bien puede ser un poco contraproducente. Sí, correcto. Así que, bueno, en conclusión, yo pienso que quizás el tema de las vitaminas no solo quizás también es bastante mercadeo, porque por supuesto que a los laboratorios les interesa muchísimo vender sus productos, sino que también la alimentación en países como por ejemplo los Estados Unidos no a veces es tan balanceada, y quizás también por eso es un poco la ayuda con las vitaminas. Eso es correcto. Así que si una persona se alimenta de forma balanceada, quizás las vitaminas no debería ser una preocupación. No es esencial, correcto. Perfecto. Entonces, ¿qué exámenes de rutina debe hacerse una mujer embarazada? Aquí también hago énfasis en los que aplican a todas sin importar la edad o riesgos, y cada cuánto sería una ecografía. Bueno, las ecografías en realidad no le hacen ningún daño al embarazo. Nosotros en los países hispanos estamos acostumbrados, sobre todo en Venezuela, Colombia, en que en cada consulta obstétrica se hace un ultrasonido. Y en otros países no es así. Por ejemplo, el protocolo en los Estados Unidos es que se hace un ultrasonido en el primer trimestre por los motivos que ya expliqué. Luego se hace un ultrasonido alrededor de las 20 semanas, que es extremadamente importante. Yo siempre digo que ese es el ultrasonido más importante de todo el embarazo, porque es cuando se estudia detenidamente a un bebé. Se estudian los órganos, se aseguran, por ejemplo, de que dentro del cerebro las estructuras estén bien formadas, dentro del corazón, las válvulas, los tabiques, el flujo de la sangre, todas esas cosas. Y el resto de los órganos también, por ejemplo, los huesos de la cara, el labio, el paladar, los riñones, el hígado, la columna, etc. Ese es un ultrasonido que aquí en los Estados Unidos recomendamos que los hagan unos especialistas que son los perinatólogos. Se tardan como 20 minutos, media hora, a veces hasta 45 minutos, y cuando terminan de hacer ese estudio dicen, ok, todo está normal desde el punto de vista de la anatomía de este bebé. Ese es el ultrasonido más importante.
Si un bebé tiene todos sus órganos bien, normales, a las 20 semanas, no es necesario seguir haciendo ultrasonidos más adelante. Se pueden hacer, pero no es importante. Hay otras formas que el médico obstetra puede evaluar, por ejemplo, el crecimiento de ese bebé, el líquido amniótico, muchas otras cosas que se pueden ver fácilmente con el ultrasonido, se pueden evaluar de otra manera. Entonces, claro, la expectativa es que me hagan un ultrasonido en cada consulta, pero la realidad, el protocolo o lo que usualmente se hace en los Estados Unidos es uno en el primer trimestre, uno alrededor de las 20 semanas y no es necesario hacer más. Yo que hice mi posgrado de ginecología y obstetricia en los Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero como no hay forma de que nuestras pacientes hispanas entiendan eso y están acostumbradas, entonces por supuesto muchos médicos les hacemos un ultrasonido en cada consulta prenatal, aunque no sea necesario. Bueno, me gusta hacer hincapié allí en un poco puntualizar eso que estás respondiendo, porque en mi caso, ¿ok? Una de las cosas que es más admirable de tu trabajo es que aquí dentro de los Estados Unidos el sistema es muy diferente a lo que están acostumbrados, por supuesto, las personas hispanas. Pero para mí el doctor Carlos hace sentir siempre a sus pacientes como si están en sus países, pues, latinoamericanos, ¿no? O sea, con sus constantes exámenes, con sus, bueno, ecos, etcétera. Así que si están en control con el doctor Carlos, se van a hacer o se van a sentir exactamente igual a como si estuvieran en sus países. Así que dudo mucho que esa experiencia la puedan vivir con otro doctor. Así que bueno, eso era un pequeño paréntesis y vamos a continuar. ¿A cuántas semanas o meses se puede conocer el sexo del bebé? Ok, depende de muchas cosas, depende de el cuerpo de la mamá, ¿okay? Hay mujeres que son grandes, obesas, y es un poco difícil también poder ver algo tan pequeño como el sexo de un bebé. Estamos hablando de que los genitales de un embrioncito o fetico de, por ejemplo, 11, 12 semanas, los genitales miden tal vez 2 o 3 milímetros. Wow. ¿Ok? Entonces, oye, ver una estructura tan pequeña, si ese embrioncito tiene los muslos cerraditos o si está en una posición, por ejemplo, con su pelvis y sus piernas cruzadas y están metidas dentro de la pelvis y el cordón umbilical está ahí, es prácticamente imposible. Entonces a veces es muy frustrante porque vienen, bueno, ahora con el COVID no, pero venían toda la familia a las 12 semanas, a las 13 semanas y queremos saber el sexo del bebé y a veces no se puede. Mientras más grande está el bebé, por supuesto, es mucho más fácil. Se puede ver, yo diría, a partir de las 11, 12 semanas con el ultrasonido y obviamente a las 13, 14 y 15 se hace cada vez más fácil, dependiendo de también cuándo cae la cita de esa paciente. Porque si, por ejemplo, la paciente viene por primera vez a las 6 semanas, la segunda cita la programamos 4 semanas después, es a las 10 semanas. A las 10 semanas todavía no vamos a verlo en el ultrasonido. Entonces yo a esa paciente le digo, en la siguiente cita, a las 14 semanas, ya lo deberíamos de poder ver. Hoy en día existen también unos exámenes que son para evaluar los cromosomas de un bebé. Hay que estar muy claro, y yo siempre le digo a mis pacientes, ese examen no es para saber el sexo de un bebé. Esa es la ñapa, como decimos nosotros, que reportan el sexo. Pero en realidad lo importante es que es un examen para determinar que los cromosomas de ese bebé están bien. Todo el mundo piensa en síndrome de Down porque ese es el problema cromosómico más frecuente, pero hay muchos otros problemas que pueden detectarse con los exámenes para detectar problemas cromosómicos. Ese examen se puede hacer hoy en día a partir de las 11 semanas y el resultado se tarda más o menos 1 semana y media, de manera de que ya para las 12 semanas y media a las 13 semanas también ya tenemos el resultado de ese examen, que por supuesto ese resultado es 100%, ahí no hay margen de error. Cuando yo a veces veo con un ultrasonido y tengo dificultad, yo a veces les digo 80% varón o 80% hembra, pero nunca les puedo decir 100%. Cuando tengo el resultado del examen cromosómico es 100%. Ok, o sea que para hacer una media entre los dos exámenes, básicamente a partir de la semana 12 es que ya se puede más o menos ya se sabe el sexo, sí, ¿Qué? señor. Tenemos por acá también a las cuántas semanas o meses se comienza a sentir los movimientos de un bebé. Yo me imagino que esto es un poco relativo, pero eso depende del cuerpo de la mujer, depende también de lo que la mujer reporta.
Porque eso es como si alguien te dice, me duele la cabeza. Bueno, tú no lo puedes comprobar. Esa persona te está diciendo que le duele la cabeza. Tú no le puedes decir, no, a ti no te duele la cabeza. Entonces es lo mismo. Cuando una paciente a mí me dice, por ejemplo, yo he tenido pacientes que a las 10 semanas, 11 semanas me dicen, ya yo siento los movimientos de mi bebé. Yo no le voy a llevar la contraria. Porque si ella me dice que lo siente, está bien. Ahora, yo lo que sí veo con el ultrasonido, me cuesta mucho creer que un embrioncito tan chiquitico pueda ser percibido por una mujer embarazada. Ahora, vamos a hablar acerca de la media, el promedio. La gran mayoría de las mujeres comienzan a sentir los movimientos entre la semana 20 y la 22. Claro, todo depende también a qué llamamos movimientos. Movimientos es cuando un bebé da una patadita, da un golpecito y se siente de esa manera. Antes de las 20 semanas, las palabras que mis pacientes usan para describir los movimientos de mi bebé es lo siguiente. Dicen, siento como una culebrita, siento como unas maripositas en mi vientre o siento burbujitas. Esas son las 3 palabras que casi siempre utilizan para describir lo que están sintiendo antes de las 20 semanas. Pero entre las 20 y las 22 semanas casi todas ya sienten los movimientos regularmente. Bueno, ya saben, para las mujeres ansiosas que quieren sentir a sus bebés a partir de la primera semana, ya saben que tienen que esperar un poco. Sí, señor. Tenemos por acá, bueno, esta pregunta es un poco larga. ¿Qué es mejor, bueno, según tu criterio, por supuesto, un parto o una cesárea, teniendo en cuenta que aquí dentro de los Estados Unidos se promueve bastante el parto natural, a menos que, bueno, sea estrictamente necesaria una cesárea? También se podría simplemente aclarar, digamos, un poco cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de ambos panoramas. Bueno, si vamos a hablar de ventajas y desventajas del parto y la cesárea, vamos a hablar aquí 1 hora y media, 2 horas. Es un tema demasiado extenso, pero no es lo que yo diga, es que todos los estudios científicos, todos los libros de obstetricia y todos los obstetras estamos de acuerdo que un parto es lo más recomendable. Es lo más natural, es lo menos complicado para la mamá y es lo menos complicado para el bebé. A veces hay mujeres, sobre todo provenientes de Latinoamérica, que creen que el parto duele y para que no me duela prefiero una cesárea, porque la cesárea es con anestesia. Y a veces cuando yo les explico que uno puede tener un parto con anestesia, no lo logran entender o creen que es imposible tener un bebé por vía natural, por parto natural, sin dolor. Y entonces cuando yo les explico que puede hacerse un parto con la misma anestesia que se utiliza para la cesárea y no tienen dolor, entonces a veces no lo pueden creer, pero es así. Cuando pasan por esa experiencia se dan cuenta de que es así. Claro. Entonces, para responder la pregunta, en los Estados Unidos, no diríamos que en los Estados Unidos, en todo el mundo prácticamente estamos de acuerdo de que es más beneficioso y se recomienda el parto en comparación a la cesárea, pero hay algunas mujeres que por motivos diversos dicen, pero yo quiero una cesárea. Yo entiendo que es más beneficioso, que tiene más riesgos para la mamá, que tiene más riesgos para el bebé, yo entiendo todo eso, pero yo quiero cesárea. Entonces ahí viene el papel del médico. Cuando un médico sabe que una persona, un paciente, está tomando una decisión que no digamos que es equivocada, pero que está aumentando sus riesgos, nosotros tenemos la obligación de darle toda la información a esa paciente. Claro. Si esa paciente con toda la información toma la decisión de que quiere una cesárea, no hay ningún problema. Esa conversación que yo tengo con mis pacientes que deciden que quieren una cesárea, te comento que dura entre 30 y 35 minutos, que yo no paro de hablar y le explico todo. Cuando termino esa conversación, no les pido que tomen la decisión en ese momento, sino que lo piensen durante 1 o 2 semanas más. Luego vienen, me hacen preguntas adicionales y ahí es que toman la decisión. Una vez que se toma la decisión, está tomada. Y si esa paciente decidió que quiere cesárea, se le hace una cesárea. Pero muchísimas veces, después de haber escuchado todo lo que yo tengo que decirles, que no es con ánimos de convencerla, es simplemente aclarar muchos conceptos errados que tiene esa persona. Y ahí es cuando esa persona entiende y muchas veces lo piensa y cambia de opinión e intenta el parto natural. Fíjate que eso, bueno, conversando acerca de esto, me pongo un poco a pensar. Hay personas, o bueno, mujeres en este caso por supuesto, que evitan a lo mejor el proceso doloroso quizás de un parto. Pero ahora vamos a hablar del posparto, porque yo me imagino que una cesárea en un posparto debe ser, un poco más doloroso que un parto natural, claro, ¿no? Y la recuperación más lenta de paso. Entonces, cuando mis pacientes me dicen, pero es por el dolor, yo quiero cesárea para evitar el dolor, yo les digo, ok,
Vamos a suponer que tienes un parto con anestesia y cesárea con anestesia, así que no vamos a hablar acerca del dolor que vas a tener durante la cesárea o durante el parto, porque es la misma anestesia y no vas a tener dolor. ¿Cuánto dolor tú crees que, o cómo va a ser el dolor en tu opinión, les pregunto? ¿Va a ser mayor después de un parto o después de una cesárea? Me dicen, bueno, después de una cesárea. Bueno, ahí tú misma respondiste tu pregunta o tu inquietud. Ya tú te das cuenta de que la cesárea te va a producir muchísimo más dolor después del procedimiento en comparación a un parto. Obviamente el parto también produce dolor, pero no se puede comparar con el dolor que produce una cesárea. Y por lo tanto, cuando se dan cuenta de que el proceso en sí del parto y de la cesárea tienen la misma anestesia y vamos a evaluar el dolor que ocurre después, la cesárea es mucho más dolorosa. Ok, bueno, el conocimiento es poder, así que eso es muy importante saberlo. ¿Cómo saber cuándo se inicia el trabajo de parto? En cuanto a, bueno, por supuesto que las frecuencias, la ruptura, todo este tipo de cosas que supongo que sienten las mujeres. Sí, es importante que las pacientes embarazadas sean como, no voy a decir entrenadas porque eso suena feo, pero educadas al respecto, para que cuando les sucedan estas cosas no les tome de sorpresa. Porque yo he oído casos de mujeres que, por ejemplo, rompen fuentes y llaman a las amigas o se meten en el grupo de embarazadas de WhatsApp y mandan fotos y dicen, ¿ustedes creen que estoy embarazada? Y yo digo, pero ¿cómo es posible que estén hablando y chateando entre ellas y esa mujer no llame a su médico? Claro. Que es a quien tiene que llamar. Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes, cualquier cosa, cualquier día, cualquier hora me llaman y punto. Y ahí aclaramos la duda. Pero para responder la pregunta, yo siempre digo que hay 3 cosas que ocurren o 3 eventos que ocurren que están señalando que algo está pasando. Uno de ellos, y es el menos común, es un sangramiento. Si una mujer que está a término, a punto de dar a luz, empieza a tener un sangramiento, no estamos hablando de un flujito que se limpió y en el papel vio una gotica de sangre. No, estamos hablando de algo así como el inicio de una menstruación. Eso es un motivo para llamar a su médico y ser evaluada en ese momento. Eso es algo que no puede esperar. No es normal que una mujer en el tercer trimestre empiece a tener un sangramiento muy abundante. Eso tiene que ser evaluado inmediatamente. Otro motivo sería la pérdida de líquido, que es lo que llamamos romper fuentes. Ese líquido es líquido amniótico y no es un flujito o una pequeña cantidad. Yo siempre lo comparo con una persona que se hace pipí. Si una persona se hace pipí, se va a dar cuenta que se hizo pipí por la cantidad, porque si tiene ropa, se moja la ropa, porque si está de pie, le corre por la pierna y hace un charquito en el piso, y si está en la cama, moja la cama. Entonces así mismo se los describo. Si eso sucede, igualmente llámame y vas para el hospital. Y por último, las contracciones, que es algo un poco difícil de explicar, porque cada mujer siente las contracciones de una manera diferente, pero les explico cómo es que se sienten las contracciones, cuál es la diferencia entre las contracciones que se llaman contracciones falsas o las contracciones que son irregulares, o las llaman también de Braxton, pero bueno, son contracciones que no son lo suficientemente fuertes como para iniciar el trabajo de parto, pero sí son lo suficientemente fuertes como para que esa mujer las perciba y se dé cuenta de que está teniendo contracciones. Entonces es un motivo tal vez para ser evaluada, tal vez sí, tal vez no, y eso es una decisión que tiene que tomar junto con el médico. Entonces, para resumir la pregunta, son 3 motivos: un sangramiento abundante, contracciones regulares y fuertes o pérdida de líquido. Esos son los motivos para pensar de que se está iniciando el trabajo de parto. Wow, buenísimo. Respecto al tema del sangramiento, Carlos, quería aprovechar para hacerte una pregunta. Muchísimas de mis clientes, cuando están empezando su etapa de embarazo, muchas veces me llaman, bueno, sumamente nerviosas. Yo obviamente no soy médico, pero me llaman para saber qué les puedo recomendar o qué podrían hacer, porque tienen quizás un pequeño, no sangrado quizás, pero así como un pequeño manchado, flujo rojito y eso. Estamos hablando de que podría ser dentro de las primeras 6 semanas, por ejemplo. ¿Eso realmente es un motivo 100% de alarma porque podría ser una pérdida o podría ser algo natural o normal según tu experiencia? Bueno, puede ser algo muy simple y puede ser algo muy serio, ¿ok? Porque, y todo depende si esa paciente ya ha sido vista y este manchado o sangrado ocurre después de esa cita a las 6 semanas, cuando ya se ha establecido de que ese embarazo está dentro del útero y se está desarrollando normalmente y hay un corazoncito latiendo. Es diferente a una paciente que, por ejemplo, no ha sido vista nunca y tal vez en la semana 8 o 9 empieza a tener un sangramiento. Ese es un embarazo que no ha sido evaluado, no sabemos ni siquiera si es un embarazo dentro del útero o es un embarazo ectópico. Entonces,
depende de eso, la manera como se toma, como si fuera una emergencia o no, o si uno se lo toma relajado o no. Lo más fácil para muchos médicos es cualquier sangramiento, vayan para la emergencia. Eso es lo más fácil, porque primero se quitan ese paquete, por llamarlo de encima, le están pasando la responsabilidad al médico de la emergencia, la paciente obviamente va a ser bien atendida y bien evaluada, y a veces eso es lo necesario, porque en una sala de emergencia tienen exámenes de sangre con resultados de inmediato, les hacen un ultrasonido y tienen el resultado inmediato, y a veces hay pacientes que llaman a mi consultorio y quieren que yo les haga ese tipo de evaluación, pero yo no tengo la capacidad en mi consultorio de obtener resultados de exámenes de sangre inmediatamente. Entonces es por eso que a veces tenemos que mandar a las pacientes a la sala de emergencia. Muchas veces se pueden evaluar en el consultorio y muchas veces hay que mandarlas a la sala de emergencia. Pero me estoy desviando un poco porque la pregunta era: ¿con qué frecuencia ocurre? ¿Es para alarmarse? ¿No es para alarmarse? Resulta que un porcentaje bastante alto de mujeres tienen sangramiento en el primer trimestre. Se ha calculado que es alrededor de un 15 a un 20%. Por eso te lo pregunto, porque muchas han coincidido con eso. Correcto. Entonces, digamos que es un 20%. Una de cada 5 mujeres va a tener algún tipo de manchado o sangramiento en el primer trimestre. Si bien es cierto que lo primero que viene a la mente es: estoy perdiendo el embarazo. Casi siempre, obviamente, cuando hay una pérdida, hay un sangramiento. Pero cuando hay un sangramiento, no siempre hay una pérdida. La mayoría de las veces, no hay una pérdida. La mayoría de las mujeres que tienen sangramiento en el primer trimestre no pierden el embarazo. Algunas sí, pero la mayoría no. Entonces, claro, eso lo sabemos los médicos y se lo explicamos a las pacientes. ¿Y qué podemos hacer? Porque hay pacientes que dicen, bueno, hagan algo para detener el sangramiento. Ningún estudio ha demostrado de que algún medicamento pueda detener el sangramiento. Hay pacientes que me dijeron, a mí me dijeron que vitamina K, a mí me dijeron que la progesterona. No ha sido demostrado. Si hubiera sido demostrado con estudios científicos, entonces toda paciente con sangramiento en el primer trimestre le estaríamos recomendando esos medicamentos, pero en vista de que no se ha demostrado de que son efectivos, es decir, mujeres a los que se les da este medicamento, igual si van a perder el embarazo lo van a perder, entonces no tiene sentido darle un medicamento que no tiene ningún beneficio. Entonces lo único que podemos hacer en casos de sangramiento en el primer trimestre es decirle a la paciente, vamos a esperar, vamos a hacerte una evaluación y hacerte un ultrasonido para asegurarnos de que el embarazo sigue su curso normal de desarrollo, que el corazoncito sigue latiendo y de que el embarazo va bien, pero aparte de eso no hay más nada que hacer. Algunas veces yo les recomiendo a mis pacientes, mira, guarda reposo. Pero en realidad no se ha demostrado de que el reposo sea beneficioso. Se han hecho estudios donde un grupo grande de mujeres que tienen sangramiento en el primer trimestre se les recomienda reposar, el otro grupo se les dice no reposen. Ambos grupos tienen la misma tasa de pérdidas. O sea que el reposo no hace la determinante, diferencia. exactamente. Pero yo he encontrado en mi experiencia que ayuda desde otro punto de vista que es muy importante también. Si una mujer tiene sangramiento, guarda reposo y lamentablemente pierde el embarazo, ella siente que hizo todo lo posible y la gente a su alrededor dicen, pobrecita, ella hizo todo lo posible. Si una mujer no guarda reposo y pierde el embarazo, va a tener tal vez un sentimiento de culpa y muchas veces la gente a su alrededor la hacen sentir culpable y le dicen, tú no te cuidaste, tú no guardaste reposo. Entonces yo a veces digo, guarda reposo para que tú no vayas a tener un sentimiento de culpa y para que la gente a tu alrededor no te fastidie. Bueno, ese es un tremendo consejo, especialmente, digamos, para algo tan delicado, por así decirlo, y tan preocupante. Sí, señor. Así que, bueno, vamos por la próxima pregunta, que es, ¿se puede tener un parto si ya se tuvo una cesárea? Eso es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y la respuesta es muy extensa, pero la voy a resumir. Lo que sucede es que cuando una mujer tiene una cesárea, en el útero ya tiene una cicatriz. Esa cicatriz es la parte más débil del útero. Y cuando una mujer está en trabajo de parto, el útero se está contrayendo y hay mucha tensión. Y lo que puede suceder es que el área donde está esa cicatriz se puede romper. Sin importar, porque esto me lo preguntan, pero ya pasaron 5 años, no importa el número de años que hayan pasado. Wow. La cicatriz no se hace más fuerte, no disminuye el riesgo de ruptura uterina por haber pasado más tiempo. El riesgo siempre es el mismo, haya pasado 1 año, 10 años o 20 años, no importa. Entonces, ¿qué sucede si una mujer está en trabajo de parto y se rompe el útero? Comienza un sangramiento, una hemorragia interna donde el bebé está perdiendo sangre y la mamá está perdiendo sangre. Ambas vidas corren peligro. Tenemos minutos literalmente para sacarle la vida, sacar a ese bebé y salvarle la vida y hacer una histerectomía de emergencia y salvarle la vida a la mamá.
Yo he visto con mis propios ojos esta situación, es muy dramática, es muy peligrosa y es por eso que la mayoría de las pacientes que ya tienen una cesárea se les dice, si bien es cierto que es posible tener un bebé por vía vaginal después de una cesárea, es riesgoso. Y la mayoría de los obstetras no lo recomendamos y es preferible porque los estudios han demostrado de que es menos riesgoso programar una cesárea. Y si esa paciente entra en trabajo de parto, se convierte en una cesárea de emergencia. Por ejemplo, una paciente ya tuvo una cesárea, está programada para otra cesárea, su segundo bebé a las 39 semanas, pero resulta que a las 38 semanas empezaron las contracciones, rompió fuente, la hacemos de emergencia el día que sea, la hora que sea, a las 38 semanas. Ahora, les repito, es posible tener un bebé por vía vaginal después de una cesárea, pero es riesgoso. Cuando me preguntan, ¿cuáles son las probabilidades o los riesgos de que esto suceda? Me refiero a lo de la ruptura uterina. Los estudios han demostrado de que es alrededor del 2%. Entonces hay gente que dice, 2% es poquito. Eso quiere decir que yo tengo un 98% de probabilidad de que no tenga ruptura uterina. Y yo digo, 2%, cuando estamos hablando de la vida de los dos, es un porcentaje altísimo, ¿ok? Yo les doy, me dicen, no, pero no es tan alto, es bajito. Yo les digo lo siguiente, vamos a montarnos en un avión que tienen 100 morrales. En los 100 morrales hay 98 paracaídas, hay 2 morrales que no tienen paracaídas. ¿Tú te atreves a elegir uno al azar y lanzarte del avión? No. Ah, es lo mismo. Claro, Estás jugando las estadísticas del 2%. Entonces es lo mismo. Cuando estamos jugando con la vida, yo diría que el 0,1% es alto. Claro. El 2%. Con la vida no se juega y eso es lo que básicamente Claro. hay que allí hacer énfasis. Claro. Bueno, tenemos por acá, a ver, respecto al COVID, que sé que tienes muchísimo material del COVID, muy bueno por cierto. La pregunta es, ¿puede una mujer embarazada vacunarse contra el COVID? Y además de que en caso de que sí pueda vacunarse, ¿qué otra vacuna debería o podría colocarse? Hay varias vacunas que de hecho se recomiendan en el embarazo. Por ejemplo, en la época del flu se recomienda la vacuna del flu. Okay. Hay una vacuna que es contra el tétanos, difteria y tosferina que también se recomienda a la mujer embarazada. El motivo por el que se le recomienda esa vacuna específica a la mujer embarazada es porque a los adultos se les recomienda cada 10 años. Si a esa mujer embarazada no se le ha colocado en los últimos 10 años, ya a ella le toca. Y además le está transmitiendo la inmunidad a su bebé a través de los anticuerpos que ella está produciendo y a través de la lactancia cuando nazca su bebé. Porque a ese bebé no le va a tocar la primera dosis de esa vacuna, sino hasta creo que los 2 o los 3 meses de edad. Entonces, durante los primeros 2 o 3 meses de edad, ya ese bebé tiene la inmunidad pasiva a través de su mamá. Además, que si alguien le va a transmitir esa enfermedad a un bebé recién nacido, es la persona que está más en contacto con ese bebé recién nacido, que es la mamá. Y si la mamá tiene la vacuna, la mamá está protegida y por supuesto no le va a poder transmitir esa enfermedad a su bebé antes de recibir la primera dosis. Ahora, esas son las 2 vacunas que se recomiendan en el embarazo. Específicamente ahora la vacuna del COVID, hay mucha controversia. Yo he recibido mensajes de pacientes embarazadas que están en Alemania, en España, en Chile, y me dicen, aquí yo fui a vacunarme y me dicen que no, que estoy loca, que no me pueden vacunar. Yo he tenido pacientes que aquí en Estados Unidos, que de hecho sabemos que estamos recomendando la vacuna para las mujeres embarazadas, cuando van a un centro de vacunación, la persona que va a vacunar, que no es médico, le dice, eso está muy bien, pero yo no te voy a vacunar a ti. Así tengan la autorización del médico. Del médico, le dicen, pero yo tengo mi carta. Ok, pero yo no te voy a vacunar a ti. Cosas que están pasando tal vez por desinformación. Ahora, para ir más directo a la respuesta a la pregunta, no hay forma, por el mecanismo de acción de la vacuna, no hay forma de que esa vacuna pueda tener un efecto perjudicial para el bebé ni para el embarazo. No existe la manera. Estamos creando, por el mecanismo de acción de las vacunas mRNA, que son las que están ahora disponibles, la de Pfizer y la de Moderna, la manera como actúan esas vacunas, no hay forma de que pueda causar efectos nocivos a la mamá embarazada o a su bebé. Y es por eso que si ponemos en una balanza y vamos a ver a qué le tenemos más miedo, a la vacuna, que sabemos que no produce ningún efecto, o al virus. El virus es algo que puede producir efectos muy peligrosos, es algo que ha matado a millones de personas en este planeta. Entonces, obviamente, estamos teniendo el beneficio porque las personas vacunadas están protegidas contra los efectos peligrosos del virus. Una persona vacunada no tiene riesgo de tener síntomas tan severos como para ameritar una hospitalización y terapia intensiva y no se va a morir. Entonces, esa tranquilidad, esa paz mental
no tiene precio. Ahora, hay algunas pacientes que me dicen, bueno, pero si a mí me da COVID, yo no tengo hipertensión, yo no tengo diabetes, yo soy joven, yo no estoy en la población de alto riesgo. Es cierto, probablemente esa mujer embarazada no se va a morir por COVID, si no se vacuna. Pero yo he tenido algunas de mis pacientes que les da COVID, sobre todo en el tercer trimestre, ¿ok? Y en el tercer trimestre, con el aumento del tamaño de su bebé, hay dificultad respiratoria. Entonces, imagínense una paciente que muchas veces cuando están perfectamente bien y sanas, por ejemplo, a las 37, 38 semanas están, ay doctor, me cuesta dormir, no puedo respirar, tengo que dormir semisentada porque no puedo respirar. Y eso es normal sin COVID. Y si le da COVID, imagínate. O sea, es verdad, no se va a morir, pero es muy desagradable los síntomas de COVID en una mujer embarazada. Por eso es que también, obviamente, es recomendable que se vacunen. Y respecto al COVID, ¿existe un protocolo en particular ahorita en los hospitales cuando las mujeres van a dar a luz o se mantiene todo igual? No, no es todo igual. Una de las cosas que han cambiado es que todo paciente, no solamente las embarazadas que entran al hospital para dar a luz, sino todo paciente que es admitido al hospital, le hacen la prueba nasal del hisopo nasal PCR para saber si en ese momento tienen COVID. Obviamente, aunque tenga COVID, la van a admitir. Y los acompañantes están limitados. Antes de la pandemia, una mujer embarazada podía tener cuantos acompañantes quisiera. Podían entrar a visitarla toda la familia y todas sus amistades. Como de costumbre. Como de costumbre, obviamente, sobre todo en la cultura hispana. Pero hoy en día es una sola persona. Y esa persona puede salir y entrar del hospital, pero no puede cambiar. No es que un día es mi esposo, al día siguiente es mi mamá y al día subsiguiente es mi hermana. No. Si es el esposo y el esposo puede salir y entrar, pero no puede cambiar esa persona. Un solo acompañante. Qué difícil. De todas formas, bueno, me ha encantado todas estas respuestas porque siento que son preguntas muy frecuentes. Pero fíjate que viene un set de preguntas ahora que quiero buscar la forma de que sean quizás un poco más dinámicas porque también van a ser un poco divertidas, ya que es un poco para desmentir todos esos mitos, y creencias que lamentablemente existen respecto al embarazo, a la forma de la barriga, etc. Y bueno, vamos a aprovechar también para aprovechar y desmentirlo, ¿te parece? Claro. Ok, bueno, sobre los mitos. A ver, ¿es verdad que se puede determinar el sexo del bebé por la forma de la barriga? Absolutamente falso, no señor, ni por la frecuencia del corazón tampoco. A veces me dicen que si el corazoncito está latiendo más rápido, más lento, ni la forma de la barriga, ni la apariencia de la mujer. Dicen que cuando una mujer se pone muy linda, la cara, que es una hembra, y cuando se pone medio feíta es un varoncito. Todas esos son mitos totalmente falsos. Los varones no tienen la culpa entonces de eso. Nada que ver. Ok, ¿es cierto que si hay acidez es porque el bebé va a traer mucho pelo? Mucho pelo. Eso lo dicen muchísimo, sobre todo porque cuando nace un bebé y tiene muchísimo pelo, entonces la mayoría de las mujeres embarazadas obviamente tienen acidez. Y la mayoría de los bebés, si no todos, tienen pelo. Es muy raro cuando nace un bebé sin pelo. Entonces, por supuesto, ahí vino simplemente una coincidencia. Claro, eso es una coincidencia. Ok, ¿y es verdad que las relaciones sexuales en las semanas finales favorece el inicio del trabajo del parto? Puede favorecerlo. Muchas veces se dice, bueno, ¿qué podemos hacer para iniciar espontáneamente el trabajo de parto? Bueno, tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el pene está tocando el cuello del útero. Y eso mecánicamente puede desencadenar el trabajo de parto por el movimiento, se desprenden unas sustancias, etcétera. El semen también contiene una sustancia que se llama prostaglandina, que también puede producir contracciones y el inicio del trabajo de parto. Así que sí, yo siempre se los recomiendo a mis pacientes cuando ya están al final y sus esposos están muy contentos. Si no, por supuesto que con intentarlo no pierden nada. No pierden nada. Así que, buenísimo. Puede planificarse el sexo de un bebé con posiciones o tratamientos, quizás fechas u ovulación. No, es imposible de forma natural poder elegir el sexo de un bebé, a pesar de todo lo que sale en internet, del calendario chino y todas esas cosas, totalmente falso, es imposible. Ya lo saben. Vamos a ver qué hay por acá. No, bueno, ya, creo que terminamos. Ok. Terminamos con la de la ovulación, así que, Carlos, ¿qué te ha parecido esta conversación hasta ahora? Chévere, me divierte muchísimo tener este tipo de conversaciones, es muy ameno, es muy divertido, me encanta transmitir información. Y bueno, de verdad que te agradezco muchísimo la oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Bueno, yo les recomiendo a todos que sigan al doctor Carlos
No importa si se van a atender con él o no, no importa si se encuentran en Estados Unidos o no. Yo pienso que, bueno, sin duda la información es poder y lamentablemente en este tipo de circunstancias por las que, bueno, pasan obviamente las mujeres, las críticas, todo este tipo de cosas, de mitos y etcétera, lo que hacen muchas veces es aumentar la preocupación y es algo que debemos evitar. Así que Carlos en su cuenta tiene videos, bueno, excepcionales explicando cualquier tipo de situación por la que pasan las mujeres embarazadas, cosas que me encantan. Me parece a mí que usualmente les genera a todas más tranquilidad, así que es algo muy admirable. No duden en seguirlo y Carlos, de verdad, una vez más, muchísimas gracias a ti, un honor y un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti.